y proporcionarles a ustedes un NAT de alto valor biológico, que es para nosotros en nutrición algo que es de alto valor biológico, que tiene biodisponibilidad, tiene absorción, tiene metabolismo y su grado de desecho es muy bajo. ¿Por qué es importante que el grado de desecho sea muy bajo en nutrición? Porque cuando tú consumes un producto que al final del día tiene un grado de desecho muy alto, lo que pasa es que solo absorbes entre un 2 y un 5% del nutriente. ¿Por qué? Porque tus células se enfocan en sacar la toxicidad que se está generando en este alto valor en cuestión de toxicidad. Lo que importa aquí es que tenemos dos nutrientes que son esenciales para que tu cuerpo, al momento que entre el metabolismo celular, nos dé la cantidad de NAD necesaria para que no haya un envejecimiento, que esa es una de las cosas que más se promueven en el nivel nutricional con el NAD, que va a mejorar la parte del envejecimiento prematuro y el envejecimiento celular. Entonces, al final del día, el producto que ustedes van a tener en sus manos, que no existe en el mercado, eso sí les digo, no existe un NAD que tenga un complemento como el que nosotros logramos estabilizar en nanotecnología. Se los prometo que no existe en el mercado un NAD que tenga triptófano. Entonces, ustedes al tener NMN, que es el precursor, más el triptófano, se van a asegurar de abrir las 4 vías metabólicas del NAD a nivel celular, a nivel de citoplasma, a nivel de núcleo y a nivel de mitocondrias, sobre todo a nivel de mitocondrias, que es la parte más esencial y fundamental para que el ciclo de Krebs se lleve a cabo. La importancia del NAD a nivel nutricional es que es el dinucleótido de nicotinamida. Este va a ser una coenzima para las reacciones redox. ¿Qué es esto? Reducción y oxidación. Todos nuestros nutrientes a nivel celular primero tienen que pasar por un proceso de reducción y de oxidación para que entonces la célula lo pueda asimilar, sintetizar y entrar en algo que nosotros llamamos anabolismo y catabolismo. ¿Qué quiere decir? De moléculas muy grandes, como por ejemplo ustedes consumen carne para obtener proteína, para esa proteína después convertirla en aminoácidos y que esto es lo que la célula como tal realmente reconoce. Entonces así el NAD es una coenzima que va a favorecer a todos estos procesos metabólicos de reducción y oxidación. Aquí también nos dice que el NAD tiene una función muy importante en el sentido de capacitar, estimular y activar lo que son las sirtuinas. Las sirtuinas son unas proteínas súper importantes a nivel nutricional. Incluso estas sirtuinas no habían sido tan relevantes hasta el 2018 y 2022. Entonces el NAD es un precursor y una coenzima para, por medio del proceso de reducción y oxidación, activar las sirtuinas. ¿Qué sirtuinas activa? Las 7 sirtuinas que tiene nuestro cuerpo o que produce nuestro cuerpo. Y también activa la parte de los genes CD38 y las apolipoproteínas, sobre todo las apolipoproteínas A y B, que son esenciales para el metabolismo de las grasas. Dentro de la importancia o continuando con la importancia, tiene una parte esencial y fundamental para la parte de metabolismo, para la parte de reparación del ADN, para la parte de remodelación de las cromatinas, que esto es súper importante. Recuerden que la cromatina es parte de los cromosomas, es la parte fundamental y esencial de cada uno de nuestros cromosomas y permite precisamente la seguridad y remodelación de la cromatina. Aparte de eso, también nos ayuda con la senescencia de la célula. ¿Qué quiere decir esto? El envejecimiento prematuro. Recuerden que la célula tiene un tiempo de acción, un tiempo de reproducción y un tiempo de eliminación. Estos 3 procesos son esenciales para nosotros no generar alteraciones como enfermedades patológicas en procesos inflamatorios, como lo son alteraciones génicas y el cáncer. Entonces, esta parte del NAD como una coenzima hace una biorregulación en la parte de la senescencia celular. ¿Qué quiere decir? Vigila los procesos celulares que realmente lleguen en tiempo, en forma y en calidad. También va a tener una función esencial
en las células del sistema inmune. ¿Qué quiere decir esto? Va a trabajar directamente con el intestino, con la linfa y con nuestras glándulas esenciales como son pulmón, hígado, riñón y la parte de intestinos. Dentro de todo esto tenemos una parte fundamental y crucial que es la parte de restablecer el estado de salud a nivel de las células. Conforme nosotros vamos envejeciendo y el envejecimiento celular empieza desde que nosotros nacemos. Cuando nosotros nacemos empezamos con la primera enfermedad crónico-degenerativa, que es el envejecimiento. Este se acentúa más a la edad de 25 años. Cuando nosotros cumplimos 25 años, entonces empezamos a dejar de sintetizar ciertas enzimas y coenzimas. Entre ellas, a partir de los 25 años, empieza a haber una disminución precisamente de la coenzima NAT. Entre ellas también hay otras coenzimas que empiezan a disminuirse precisamente por el metabolismo de NAT. No hay coenzima NAT, empieza a haber una deficiencia muy grande. Esto quiere decir que a partir de ese momento tú eres mucho más susceptible de empezar a presentar cambios metabólicos y alteraciones fisiopatológicas. No sé si les ha pasado que muchas veces las personas luego dicen, es que yo antes o yo nunca, empieza mucho esta frase, yo antes o yo nunca. Yo nunca, después de desvelarme, me sentía cansada. Yo antes me podía desvelar hasta las 3, 4 de la mañana y al día siguiente como si nada. ¿Por qué pasaba esto? Porque tenías precisamente enzimas y coenzimas que reparaban tu cuerpo por ti. A partir de los 25 años es que es importante comenzar la nutrición a nivel celular, a nivel molecular y a nivel epigenético. Esto quiere decir que estas enzimas o estas coenzimas nos van a permitir la reparación del daño tisular y del daño celular. NAD es un nutriente de tipo molecular. Aquí cuando yo platicaba con la empresa y les decía, es súper importante que cuando demos un NAD de alto valor biológico, su complemento nos permita biosintetizarlo. En este estudio, yo lo saqué esto de un estudio, nos dice que la nutrición molecular formulada con el precursor de NAD es más eficiente a nivel celular si viene con NMN. ¿Por qué? Cuando tú metes NMN, tienes una parte metabólica de desecho, pero esa parte metabólica de desecho se convierte en NA y NR, que por ahí me tocó conocer un producto que era de NR, muy bueno, no digo que sea malo, pero la biosíntesis al final del metabolismo tenía mucho producto de desecho. Entonces, cuando tú das un producto de NMN, estás asegurándote de abrir dos de las vías más importantes. Y aparte, este estudio nos dice que potenciado con triptófano abre y activa las 4 vías metabólicas esenciales para producir la reacción reducción y oxidación, y aparte de eso va a sumar mayor absorción y mayor biodisponibilidad. Vamos a hablar de la importancia de lo que les decía al principio, las sirtuinas. ¿Qué son las sirtuinas o por qué son importantes las sirtuinas? Las sirtuinas son un grupo de enzimas que van a jugar un papel súper importante en la vía metabólica, regulando diversas vías como la vía de la glucosa, la vía de los lípidos o la vía de los ácidos grasos esenciales, la vía de la glutamina, que esta es súper importante con lo que tenemos ahorita, que es un intestino permeable. La mayor parte de la población está cursando por un intestino permeable y esto es por deficiencia de asimilación de la glutamina. Además de todo esto, también está implicada las sirtuinas en lo que es el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con estas. Hay ciertas personas de la farándula o ciertos actores o cantantes que han tenido muy buen resultado con una dieta alta en sirtuinas. También como parte final de este proyecto, que es lanzar el NAT de alto valor biológico, se les va a compartir, digo, esta es una premisa, se les va a compartir una dieta que ustedes pueden seguir alta en sirtuinas. Esta nosotros la utilizamos en la clínica donde yo doy la parte de nutrición
y hemos tenido muy buen resultado. Se las vamos a compartir ustedes con los productos que pueden utilizar a nivel de nanotecnología. Los tipos de sirtuina que existen son las sirtuinas tipo 1, que son de las más relevantes, las sirtuinas tipo 3, 4 y 5, las sirtuinas 6 y 7. Las sirtuinas tipo 1 las vamos a encontrar a nivel del núcleo de la célula. Las sirtuinas tipo 3, 4 y 5 las vamos a encontrar en la mitocondria y las sirtuinas 6 y 7 las vamos a encontrar en lo que es la membrana del citoplasma de la célula. Hablando específicamente de lo que es la sirtuina tipo 1, vamos a encontrarla, como les decía, en el núcleo y en el citoplasma y juega un papel crucial y esencial en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, la respuesta al estrés y el envejecimiento, y se ha visto que activa las AMPK, que estas son súper importantes en lo que es la regulación del metabolismo, sobre todo a nivel cancerígeno. Es una enzima clave en la regulación metabólica. Las sirtuinas tipo 3, 4 y 5 trabajan en lo que es el ciclo de Krebs y lo que es la respuesta activa salvaje de activar lo que son las enzimas, sobre todo las sirtuinas y las SMART. También algo importante de las sirtuinas tipo 3 es que estas son proteínas de tipo mitocondrial. ¿Qué quiere decir esto? Paciente diabético que tiene niveles descompensados de glucosa es porque tiene una alteración mitocondrial. Sus mitocondrias no están siendo capaces de activar el proceso de glucólisis, sobre todo los 4 procesos de la glucosa, que son la glucólisis, la glucogenólisis, gluconeogénesis y glucogenólisis. Estas 4 vías son esenciales en el paciente diabético. Y las sirtuinas tipo 3 trabajan directamente con las mitocondrias para activar precisamente este proceso, junto con la asimilación de glutamina para mejorar la reparación de la mucosa gástrica y poder tener un complemento perfecto en el paciente diabético. Las sirtuinas tipo 4, estas van a regular el metabolismo de la glutamina y van a actuar directamente sobre los factores tumorales, lo que les explicaba en la parte de las mitocondrias. Este estudio nos dice que algunos tipos de cánceres son eficaces con la parte de activación de las sirtuinas, inhibiendo el metabolismo de la glutamina a nivel celular de tipo cancerígeno. Las sirtuinas tipo 5, estas son muy importantes porque al momento de que empiezan a actuar y trabajar, metabolizan directamente todo lo relacionado con los carbohidratos. Mucho de esto lo hemos visto nosotros, posterior a nosotros aplicar 3 meses de una dieta alta en sirtuinas, el paciente lo sometemos a una dieta alta en carbohidratos y no tiene un rebote de manera inmediata. Este rebote puede presentarse si el paciente dura 1 año o 2 años con esta dieta alta en carbohidratos. Si el paciente empieza a corregir, las sirtuinas tipo 5 se aceleran en el metabolismo y consumen o metabolizan muy rápido la parte de los carbohidratos. Las sirtuinas tipo 6, que estas van a estar implicadas directamente en el citoplasma, van a estar reguladas precisamente por el metabolismo de colágeno, de fibroblastos y de la fibrina que se da a nivel de lo que son las plaquetas y lo que es el fibrinógeno. ¿Qué importancia tiene esto? Muchos de los problemas que tenemos en nuestros adultos mayores es que empiezan a tener algo que se llama demencia senil o Alzheimer. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver con la densidad de la sangre a nivel de fibrinógeno y a nivel de lo que son las plaquetas. Entonces, este nos permite trabajar directamente sobre la parte del colágeno y permitir que nuestros vasos sanguíneos tengan un mejor flujo y que a su vez tengan una reparación. Y por último, lo que es la sirtuina tipo 7 se va a encontrar también en la parte del núcleo, pero más específicamente en el citoplasma, y su función va directamente implicada o está directamente relacionada con lo que son las expresiones génicas y la homeostasis metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que en la actualidad hablamos mucho de epigenética. ¿Qué quiere decir la epigenética? Todo aquello que está por encima de la genética, pero tiene un impacto a nivel génico. ¿Qué quiere decir esto? Tú fumas, tú tomas, tú te desvelas, tú tienes una alimentación inadecuada, vas a activar ciertos genes
que van a determinar algunas patologías. Entonces, a nivel epigenético, para nosotros es muy importante conocer lo que es nutrigenética y nutrigenómica. Dentro de estas dos ramas, las sirtuinas tipo 7 tienen un impacto muy grande. ¿Por qué? El nutriente que altera el gen y el gen que altera el nutriente. Entonces, hay muchas personas que cuando empezamos a darles nutrición empiezan a tener algo que se conoce como una crisis curativa o vicariación a salud. ¿Qué quiere decir esto? Una reacción. Por eso cuando hablamos de nutrición molecular, nutrición celular o nutrición epigenética, que es lo que nosotros tenemos en nanotecnología, siempre pedimos que se inicie con dosis baja para conocer la respuesta metabólica del nutriente con tu célula. Por eso siempre les pido de favor que inicien con dosis baja. Si hablamos de estas otras enzimas y proteínas que les decía que eran súper importantes, que se activan a partir del NAD y de las sirtuinas, se llaman SARM, sobre todo las SARM tipo 1, que estas van a actuar directamente con la degeneración axonal. ¿Qué quiere decir esto? Estas van directamente con nuestros niños de autismo, nuestros niños de Asperger, nuestros niños de déficit de atención e hiperactividad, nuestros adultos mayores con Alzheimer y nuestros adultos mayores con demencia senil. Yo les comentaba hace unas semanas que me daba mucha tristeza que ahorita se estaba mencionando mucho el Alzheimer infantil. Como tal, el Alzheimer infantil no existe, pero es una condición muy parecida. Entonces, hay un acúmulo de apolipoproteínas que se van con la degeneración axonal y esto empieza a tener fallo en la neurocomunicación. Esto va a actuar directamente sobre lo que son las células TOL de interleuquina, sobre todo las tipo 1, y esto quiere decir que van a empezar a trabajar sobre las vainas de mielina que protegen mi sistema nervioso. Cuando ustedes sienten un calambre, cuando ustedes sienten una punzada de tipo calambroide, lo que pasa es que nuestros axones se comunican con un voltaje más elevado y esto nos hace precisamente sentir esto. El NAD va a tener activación de las SARMs tipo 1 a base de las TOL, que son las interleuquinas tipo 1, para proteger precisamente esta mielina. Si lo trasladáramos a palabras comunes, la mielina es como la parte que recubre nuestros cables eléctricos. Si ustedes quitan esa partecita de los cables y juntan dos cables, lo que va a pasar es que van a tener un corto, van a tener una descarga. La mielina cumple esta función, protege nuestros nervios para que cuando ellos entran en comunicación no exista estas descargas, que es mucho de lo que pasa en el paciente con epilepsia. Aparte de eso, hablamos que activar el NAD a partir del NMN activa precisamente estas enzimas y proteínas que su parte o su función estructural van a ser a nivel bioquímico, a nivel biofísico, a nivel celular, y no solo eso, van a cumplir una función de protección, sobre todo con el dominio a nivel autoinhibitorio de lo que son las percepciones de la reparación del tejido amarillo a nivel celular. ¿Qué quiere decir esto? Grasas. Recuerden que el cerebro es muy importante cuando entra en una activación metabólica de glucosa, que tenga una buena reserva de lo que son los ácidos grasos esenciales. ¿Cuáles son estos? El famoso EPA y DHA. Si nosotros no tenemos una reserva de SARMs tipo M1 que va a activar o va a proteger esta reserva, es muy complicado que los pacientes o las personas tengan una biosíntesis del famoso omega 3, sobre todo de origen animal, con el EPA y el DHA. Recuerden que cuando les hablo de la chía, siempre les menciono que es un ácido alfa-linolénico y que gracias a eso su intestino, precisamente por esta enzima que es la SARMs tipo 1, hace que se convierta en EPA y DHA. Cuando tú le das directamente el EPA y el DHA de origen animal, muchas veces las personas mencionan que les es incómodo a nivel gástrico porque terminan repitiendo, en este caso eruptando, el sabor del omega. ¿Por qué es esto? Porque la enzima no está trabajando
para poder sintetizar o biosintetizar precisamente el DEPA y el EHA. Gracias al NAD, que en su activación trabaja o activa directamente las SARMs tipo 1, va a permitir que esto tenga una mejor biosíntesis. ¿Qué quiero decir con esto? NAD va a potenciar cualquier tipo de suplemento que tú estés consumiendo. ¿Por qué? Porque va a activar todas las vías de desecho. Entonces, NAD es un parteaguas para nosotros en la nutrición celular y espero que también sea un parteaguas para ustedes en su día a día. Con la parte de lo que es el SARMs tipo 1, este tiene que ir unido al NMN que ustedes van a tener en el NAD de nanotecnología de NN Protec. ¿Por qué tiene que ir directamente ligado? Porque esto va a ser una parte de ligandos a nivel de ADN. Esto le va a permitir poder estructurar y regenerar las medidas mutagénicas a nivel celular. Por eso les decía, este va a nivel epigenético, directamente reparando las lesiones y las destrucciones accionales. La que sigue, por favor. Y como nos dice este estudio al final del día, el SARMs tipo 1 es un sensor metabólico que va a reparar y aumentar la relación entre un NMN y una producción de NAD a nivel celular, mediante lo que son los residuos, lo que les explicaba al principio, hay siempre residuos, y estos residuos van a ser reabsorbidos y van a entrar nuevamente a la vía metabólica para poder producir más NAD. Y esto al final del día se va a ver implicado o su valor biológico es porque vamos a evitar que haya más muerte axonal. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener menos pérdida de neuronas, tanto a nivel cerebral como a nivel digestivo. Porque recuerden que el 80% de las neuronas se produce a nivel digestivo. Entonces, esto es súper importante. ¿Cuáles son estas 4 vías esenciales del NAD y por qué nos tardamos tanto en poder estabilizar este producto y que ustedes tengan en sus manos el mejor NAD de alta calidad y alto valor biológico? Y como les comentaba, no existe, de verdad no existe. Ustedes pónganse a buscar un producto a nivel de suplementación que tengan NMN más triptófano. No existe, porque su estabilidad es un poquito complicada, pero a nivel de nanotecnología logramos estabilizarlo y aquí viene el valor o la parte importante de por qué tiene que ser en esta combinación. Cuando tú hablas de las 4 vías metabólicas del NAD, la más importante y la primera que tenemos que activar es la vía de novo o la síntesis de novo. Nos dice esta vía de NAD a partir del aminoácido triptófano es un proceso complejo que va a involucrar varias enzimas y estas van a estar incluidas lo que es el ácido quilónico y el mononucleótido de ácido de nicotinamida, pero al momento que tú lo logras activar, vas a tener un proceso mucho mayor. ¿Por qué es importante meterle NMN? Porque el NMN activa precisamente estas enzimas que permiten que el triptófano directamente entre a metabolismo para convertirse en NAD. La segunda vía, que es súper importante, es la vía de rescate, lo que les explicaba, la vía de rescate, también conocida como la vía salvaje o el conducto salvaje. La célula, a partir de los 25 años, empieza a activar mucho este proceso, que es el proceso salvaje de recuperación. Nosotros día a día, con todos los procesos de desgaste metabólico que tenemos, perdemos NAD. Si tú te levantas y empiezas a tener actividad física, pierdes NAD. Si tú comes, pierdes NAD. Si tú respiras, pierdes NAD. Si tú tienes estrés, pierdes muchísimo NAD. Entonces, se activa esta vía para tratar de reciclar o rescatar los productos de desecho metabólico del NAD. ¿Cuáles son estos? Los primeros que les mencioné al principio, el NAM y el NR. Estos dos los trata de recuperar del desecho para volver a convertirlos en NAD. Pero la vía más importante o la que más producto nos va a dar es la NMN, que es el precursor esencial y primordial para activar la vía de rescate y activar la vía de biosíntesis de lo que es el triptófano. Nuestra tercera vía es la producción de NAD
durante la glucoMN. Nos dicen, la glucólisis, la glucosa se va a degradar generando NAT como un producto de desecho metabólico. Al ser un producto de desecho metabólico, necesitamos de la respiración celular para que éste nos genere hidrogeniones o hidrógeno y éste se pueda oxidar. Y al momento que se oxida, entra la enzima catalasa junto con otras enzimas y nos puede generar ATP. Específicamente aquí me gusta hacer una pauta y decirles, no genera ATP, genera GTP. Y este es un precursor que entra a la vía de las pentosas y al momento que entra a la vía de las pentosas lleva un ATP de alto valor biológico. En palabras comunes, imagínense que el ATP es precisamente la moneda de cambio que nosotros tenemos. Imagínense que el GTP es el peso mexicano y ustedes lo van a cambiar a dólares. El dólar es una moneda a nivel global que es reconocida en muchos países. Así es el ATP. El ATP es muy reconocido a nivel celular. Esta es nuestra moneda de cambio y es aceptada por casi todas nuestras células, si no es que podemos hablar que todas en realidad tienen esta conversión o esta moneda de cambio. La cuarta vía, esta es la producción de NAD en el ciclo del ácido cítrico, conocido como el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs o el ácido cítrico hay diferentes intervenciones o diferentes oxidaciones que van a generar NAD y FAT. Estos son productos de desecho metabólico que unidos a una enzima e hidrogeniones van a generar reacciones de conversión, lo que les explicaba. Nosotros tenemos, ustedes comen grasas, ya sean saturadas, insaturadas, poliinsaturadas o monoinsaturadas, para convertirlas en ácidos grasos esenciales o ácidos grasos. Ustedes comen carbohidratos para al final del día tener glucosa, para al final del día tener ATP. Ustedes comen carne para tener proteína, para tener aminoácidos. Todo esto no se podría llevar a cabo si nosotros no tenemos el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque este es el de la respiración celular que al final del día nos va a aportar la moneda de cambio más los productos de desecho metabólico que son coenzimas para seguir las reacciones metabólicas. La biosíntesis de NAD nos dice, la vía NOx se refiere a las enzimas NAP, que este es un NAD oxidado, que este va a ser de la familia de las proteínas catalasas que van a activar directamente los procesos de reducción y oxidación. ¿Por qué les hablo mucho de reducción y oxidación? Cuando nosotros empezamos a envejecer, lo primero que vamos a notar es la piel, donde empezamos a tener manchas o pigmentación en la piel o despigmentación en la piel, vamos a empezar a tener arrugas y vamos a empezar a tener daño fotónico a nivel de la piel. La reducción y oxidación tiene como vía de eliminación la piel. Esto también tiene una súper importancia porque esta vía que se activa a partir de la biosíntesis de nuevo de triptófano más la acumulación de NMN trabaja directamente con dos enzimas esenciales para nuestro cuerpo, la reductasa y la peróxido hidrógeno junto con la superóxido dismutasa. Estas dos enzimas que son superóxido dismutasa y peróxido de hidrógeno son esenciales para la vida. Si tú no tienes superóxido dismutasa, vas a empezar a tener procesos inflamatorios generalizados. Todo paciente con fibromialgia tiene disminución de superóxido dismutasa. Por eso es un paciente que genera dolores generalizados. Entonces, NAD promueve la estimulación de superóxido dismutasa y la producción de peróxido de hidrógeno. Esto es para la reparación de las mucosas y la oxigenación celular. Aquí les puse una imagen de manera generalizada de lo que son las vías metabólicas o la importancia del NAD. El NAD es un antioxidante de defensa, hace o activa las reacciones metabólicas y anabólicas específicamente. También nos activa la vía NOx, que es la que acabamos de hablar, y entra directamente a la vía de las pentosas. Esto nos va a permitir el acúmulo y el equilibrio de la parte electromagnética de la célula. Esto quiere decir de electrones, neutrones, protones y quarks que la célula maneja para poder tener voltajes adecuados. Aparte de eso, entra directamente sobre la generación del ácido, de la parte
metabolismo de ácido láctico para trabajar sobre las funciones inflamatorias y nos habla directamente sobre los ácidos poliinsaturados, los ácidos grasos poliinsaturados, perdón. Entra en glucólisis, también nos activa la grasa o nos da los ácidos grasos esenciales y entra al ciclo de Krebs. Una vez que pasa todo esto, entra directamente al núcleo y empieza a repararlo por todo el estrés oxidativo que tenemos. De ahí pasa a la segunda vía, donde nos va a dar los kilomicrones, va a actuar directamente sobre las quinumerasas, va a actuar directamente sobre la actuación de las otras tres vías, que es la de reabsorción, la de metabolismo y síntesis de renovación y activación del NAD. A partir de eso nos va a dar las enzimas de las que platicamos, las sirtuinas, todas las 7, va a activar los genes CD38 que activan directamente sobre el sistema nervioso, la CD157 que van directamente sobre la vía metabólica del cerebro, las SARMs tipo 1, que ya lo platicamos ahorita su importancia, porque van directamente sobre la inflamación, sobre la adhesión celular y el metabolismo de calcio. Y finalmente, todo este conjunto nos va a dar una reabsorción a nivel celular del NMN para trabajar a nivel epigenético sobre el metabolismo celular. Aquí les dejé algunos artículos que utilicé para esta información. Decirles esa gran diferencia en la parte de biodisponibilidad que logramos y empezando desde ahí, pues ya podemos romper un poco esa barrera y empezar a hablar de los beneficios que sí vamos a absorber por la gran absorción vía oral, ¿no? que hay. Preguntas, eso ¿sí? Que acabas de decir, Dani, el NAD, incluso yo soy una persona que siempre dice, el NAD no se absorbe vía oral, el NAD como tal, o sea, la nicotinamida adenina o el dinucleótido de nicotinamida adenina, no se absorbe vía oral porque es un producto de desecho metabólico. Y al ser un producto de desecho metabólico, tu cuerpo lo toma como tal, como un desecho. Por eso es importante que sea un precursor, por eso el NAD en nanotecnología va a ser el precursor NMN. Aparte de que es un precursor, se le agrega de alto valor biológico el triptófano, porque gracias a esto se abre la primera vía metabólica para que se pueda producir, reabsorber y sintetizar. Entonces realmente se hace la combinación perfecta donde tu cuerpo lo va a absorber, lo va a producir y lo va a reabsorber y reutilizar. Entonces realmente lo que les dijiste es verdad, Dani. Puede haber mucha información. Aparte, el NAD se sabe que a nivel oncológico tiene todavía sus reservas por la producción que estimula, digamos, como que no envejezcan las células. Cuando tú hablas de NMN, que es parte de lo que nosotros hicimos la investigación, hay estudios científicos que nos dicen que el NMN incluso tiene activación antitumoral, va y destruye la síntesis de producción de células tumorales. Ahí me doy a la tarea, Dani, de compartirte a ti el estudio para que lo puedan publicar y a quien le interese leerlo, para que lo tengan ahí en la red. Dice que es NNR. ¿Y cuál es la diferencia entre enzimas y coenzimas? Nos preguntan. Mira, cuando hablas de una enzima, hablas de algo que no necesita activarse, que no necesita otra vía, y cuando hablas de una coenzima, necesita de un proceso metabólico previo para poder llevar esta función. Cuando hablas de NR y NMN, hablas de que los dos son precursores, pero acuérdate que uno es un dinucleótido mononucleótido y el otro, si no me equivoco en el nombre, es y de nucleótido a nivel de que son partículas, pero al final del día tu cuerpo las va a producir, todas las va a producir. El detalle de tú dárselo a nivel celular es que le favoreces la biosíntesis, porque acuérdense que a partir de los 25 años empieza el envejecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Tú antes de los 25 podríamos, si te sometemos a un estudio, calcular la cantidad de funciones que tienes a partir del ciclo de Krebs y posterior a los 25, la cantidad de funciones que realmente generas por la deficiencia de ciclos de Krebs a partir de NAT. ¿Cómo se toma? Si se puede mezclar con otros productos y esas combinaciones básicas de, pues, cómo lo pudiéramos empezar a implementar. Miren, sí, ¿cómo se toma? Acuérdense que
Depende mucho, por eso hice la aclaración cuando hablamos de nutrición molecular, nutrición celular y nutrición a nivel de bioactivos, como es en nanotecnología, es importante conocer la síntesis de tu célula con el nutriente, cómo va a actuar. Yo siempre les digo, empiecen con dosis baja, podemos empezar con 5 gotitas, hay quien incluso 5 gotas es demasiado para su célula. Para que sea efectivo, hablando de otros tipos de suplementos, y se lo suelen poner con nicotinamida, ribocidil, resveratrol, que tenga más o menos 500 miligramos. Nos pregunta ahí qué diferencia hay y en comparativa que nosotros tiene otro tipo de activos, ¿cómo podemos utilizarlo? Justamente lo que les explicaba al principio, la mayoría de los productos que existen en el mercado traen quercetina, traen precisamente la vitamina B3, traen lo que es la coenzima Q10 y lo que es el resveratrol. Entonces, al final del día, esos productos necesitan tener esos bionutrientes o bioactivos para poder asegurarse de que vas a tener una sensación de cambio a partir de esta nutrición. La ventaja en tener un nanonutriente es que tú le estás dando un precursor que es el más importante, que es el NMN, y que le estás dando el triptófano que tu cuerpo lo va a producir en NAD. Es lo que les decía, la vía de síntesis de novo. O sea, no necesitas meterle ni resveratrol, ni quercetina, ni coenzima Q10 para que esto se active. El solo triptófano va a empezar a activar esta vía. Si se puede utilizar para tratamientos de cáncer, nos preguntan. Ojo, siempre hablamos de esta parte, son nutrientes, no son medicamentos. Puedes utilizarlo en diferentes patologías porque lo que hacemos es estimular que tu célula empiece a nutrirse de manera natural y al momento de nutrirse, lo que hace es que tu célula puede responder ante los procesos patológicos y los tratamientos. No es un tratamiento, lo puedes utilizar sí. Este no tiene la restricción que tiene la cúrcuma, el citrus y el glutatión. Este sí lo puedes utilizar incluso cuando el paciente esté en quimio o radio. Hasta ahorita las investigaciones que se tienen, no hay contraindicación, pero siempre le recomendamos hacerlo de la mano de un profesional de la salud, sobre todo su médico tratante, para que no lo autorice. Voy a hablar un poquito de una legislación, mucho de que en México nos ponen que para mostrar el producto de, por ejemplo, en el caso de Cofepris, requieres un permiso aparte especial para ponerlo. Tenemos los avisos y los registros que nos los pueden pedir directamente y aparecen en el sello, y por eso no salen directamente ahí en los empaques. En Inbima sí se saca diferente, es un registro por cada uno de los productos. Entonces, los registros, que a final de cuentas es lo que importa con el número de registro del expediente de la compañía para sacar los permisos, se tienen y nos los pueden pedir directamente por soporte o lo pueden hacer por WhatsApp y les pasamos el código que a final de cuentas es lo que importa, ¿no? Para hipertensión, si se puede tomar. Sí, sí se puede tomar. Recuerden que parte esencial de lo que les explicaba es que nos actúa directamente sobre la reparación tanto del tejido tisular, que es donde se empieza a dañar también la hipertensión, tiene mucho daño tisular a nivel tanto de corazón como de vasos sanguíneos. Entonces sí, sí te va a ayudar bastante como un nutriente para favorecer este metabolismo. ¿Se pudiera sugerir para pacientes con insuficiencia hepática y renal? Son algunas preguntas que llegan por acá. Sí, de hecho, por ahí también en las investigaciones que estuvimos haciendo previas, hay artículos que nos hablan de la reparación a nivel renal. Incluso yo me emocioné muchísimo. Yo lo utilizo, este nutriente, pero lo utilizo de vía endovenosa. ¿Por qué? Por lo que les explicaba, no se absorbe vía oral. Entonces, cuando empezamos con este proyecto de prelanzamiento para el NAT, se hizo toda la investigación y dentro de eso me tocó leer varios artículos donde hablan precisamente de la insuficiencia renal y que justamente la insuficiencia renal disminuye muchísimo la cantidad de NAD a nivel celular y esto hace que precisamente lo que es la creatinina y la urea incrementen los valores y esto genera más daño a nivel renal. Con un aporte adecuado, esencial de NAD, lo que vas a hacer es disminuir el metabolismo, me refiero a que no va a haber tanto desecho, tanto de urea como de creatinina, sino que al final del día
lo que vas a hacer o lo que vas a trabajar es que lo absorba tu cuerpo y sí lo puedas sintetizar. Que si pudiera ser útil para pacientes con diabetes, esta Sí, lo que les consulta. explicaba al principio, el paciente diabético, una de las complicaciones más grandes son daño renal, polineuropatías y alteración de lo que son las grasas, colesterol y triglicéridos. Lo que les explicaba al principio, este trabaja sobre esas tres condiciones.